El área de la salud está recurrentemente expuesta a dilemas bioéticos y legales, y una problemática constante es aquello respecto a la muerte. Es por esto que en este video te explicaremos qué es un paciente terminal, qué es la eutanasia desde un punto legal, moral y bioético. Para comenzar, debemos saber qué es ser un paciente terminal. El concepto de paciente terminal surge de la atención a personas con cáncer en fase avanzada y posteriormente se extendió a otras enfermedades que comparten algunas características similares. Es un término que hace referencia a una situación del paciente más que a una patología. Para la doctora Sanders, constituye aquel que se enfrenta a una muerte inexorable en breve plazo, mientras que Gill y otros autores lo definen como un estado clínico que provoca expectativa de muerte en breve plazo, presentándose comúnmente como el proceso evolutivo final de las enfermedades cuando se han agotado los remedios disponibles. Por otro lado, la eutanasia se define como el acto deliberativo de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Se entiende como una muerte indolora infligida a una persona humana, consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves e incurables o por su condición de disminuido, llevada a cabo de manera deliberativa por el personal sanitario o al menos con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que prosiga una vida que, en tales condiciones, se valora como ya no digna de ser vivida. La eutanasia se puede clasificar como eutanasia directa, que hace relación a adelantar la hora de muerte en caso de una enfermedad incurable, la cual se subdivide en voluntaria, donde el paciente competente solicita la eutanasia, y la no voluntaria, que es aquella cuando no se conoce ni se puede conocer si el paciente desea morir. Por otro lado, la eutanasia indirecta es aquella que la intención básica no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento. Es decir, se utilizan tratamientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte, como por ejemplo lo es la sobredosis de morfina. Ahora que comprendemos de mejor manera los conceptos, es necesario saber cuáles son los aspectos legales respecto a los pacientes terminales y la eutanasia. Primero, es importante mencionar que nuestra Constitución chilena destaca que todas las personas tienen derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Por consiguiente, la Ley 20.584 sobre los derechos y deberes de los pacientes evidencia la autonomía de las personas en la atención de salud, puesto que, según el artículo 14, se menciona que todas las personas tienen el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a la salud. Asimismo, el artículo 16 hace referencia a los pacientes terminales, en donde se indica que tienen el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar la vida artificialmente. En relación a los pacientes terminales, la Ley 21.309 establece beneficios previsionales para las y los afiliados y pensionados que se encuentren en una condición de enfermo terminal. Tendrán derecho a recibir una pensión anticipada, así como se permitirá reducir la renta temporal para mayores de 80 años, de manera que la diferencia pueda ser retirada como excedente. Respecto al Código Penal, el artículo 393 hace referencia a que aquel con conocimiento de causa prestar auxilio a otro para que se suicide sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a mayor si se efectúa la muerte. Actualmente en el Congreso existen 4 proyectos de ley relacionados a la eutanasia, los cuales se encuentran en el primer trámite constitucional en la Comisión de Salud. Desde establecer como un derecho el optar voluntariamente a una muerte asistida con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, hasta modificar leyes e incluso el Código Penal para establecer a la muerte digna o eutanasia como un derecho.
proyectos que hoy en día se encuentran dormidos en el Parlamento desde el año 2011, es decir, hace 10 años. Entonces, conociendo los aspectos legales, ¿cuáles son los aspectos bioéticos respecto a los pacientes terminales y la eutanasia? Al hablar de pacientes terminales y eutanasia dentro de la bioética, nos encontramos enfrentados a la autonomía personal, es decir, el derecho de uno mismo a elegir su estilo de vida. Es por esto que la ley no debería intervenir en el contexto en el que la gente decide terminar con su vida. Para algunas religiones, el suicidio es considerado un pecado, pero no por este motivo debería ser considerado un delito, ya que no se está realizando un daño directo al otro. Se piensa que el suicidio afecta a la comunidad, pero el hecho de que la eutanasia sea legal no quiere decir que sea moralmente aceptado por todos, sino más bien que va a depender de cada individuo encuentre en esta práctica lo moralmente aceptable. Es importante destacar la vulneración de los principios bioéticos, partiendo por el de autonomía, el cual hace referencia al respeto por la capacidad de decidir y que se respete la voluntad del otro, lo que en países donde se niega una legislación de la eutanasia se vulnera este derecho. Asimismo, el principio de justicia, que tiene por finalidad otorgar un trato digno, igualitario y equitativo, se evidencia claramente una vulneración de este, puesto que al no existir una legislación en nuestra nación, las personas con un mayor poder adquisitivo van a tener la capacidad de optar por una muerte asistida en el extranjero, no así quienes no cuentan con estos recursos, que solo deberán alargar la espera y soportar la agonía que conlleva ser un paciente terminal. Cuando se habla de muerte digna, ¿cuál es el verdadero trasfondo o significado de esto? El escenario del fin de la vida es un tópico que genera ruido en la sociedad, muchas veces evitado y poco discutido por el miedo que genera. Sin embargo, surge la necesidad de otorgar la importancia necesaria que requiere este proceso. En Chile, la legislación respecto a un buen morir es prácticamente nula. Medidas económicas, como un retiro previsional anticipado, es casi la única posibilidad con la que cuenta un paciente terminal. Aunque si bien en el año 2019 el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, buscaba impulsar un proyecto sobre el bien morir, este solo contemplaba los tratamientos paliativos a los usuarios y usuarias, mas no otras medidas de soporte, ni tampoco la posibilidad de una muerte asistida, puesto que, desde su punto de vista, la eutanasia es un fracaso de los cuidados paliativos, lo cual, una vez más, niega los requerimientos de muchos chilenos. No podemos olvidar noticias desgarradoras, como fue la de Valentina Maureira, paciente terminal que padecía fibrosis quística, quien con tan solo 14 años realizó una petición que puso en una encrucijada a la expresidenta Michelle Bachelet: permitirle morir de una forma digna, anticipada y sin dolor. Así como el caso de Paula Díaz, de 19 años, quien realizó el mismo requerimiento, y al igual que Valentina, se le fue negada la petición de eutanasia, muriendo ambas de forma natural con la angustia y el dolor que generaba su estado de paciente terminal. Vivimos en Chile, el país en donde las familias deben hacer rifas y completadas para poder costear los cuidados paliativos de los enfermos terminales, en donde el acceso de salud y por tanto la muerte digna depende netamente de dónde vienes, en donde las familias deben endeudarse millonariamente para poder acompañar a sus seres queridos que tienen una enfermedad terminal. Se debe terminar con el sistema de salud centrado solo en el acceso, puesto que se necesitan garantías reales para todos los pacientes, incluso para aquellos que deciden terminar con su vida. Por Valentina, por Paula y por todos quienes merecen una muerte digna, es que se vuelve urgente la necesidad de legislar a fondo sobre los pacientes terminales y la eutanasia en Chile.